industria del automóvil hay automóviles caros, hay coches muy caros y hay coches que ya se van de serie, que son imposibles de adquirir salvo para unos pocos privilegiados. A algunas personas les molesta que hablemos en el canal de coches que no se pueden comprar, pero eso ha pasado a lo largo y ancho de toda la historia del automóvil, independientemente de cuál fuera el precio medio de los automóviles. Y especialmente esos coches muy caros, esos coches fuera de serie, son esos que han alimentado la pasión y la afición de millones de personas que, como yo, como niño, soñaban en algún momento poderlos conducir o ni siquiera ver para mantener viva esa llama. Bueno, pues justamente ese es uno de los coches que te traigo hoy. Y te lo puedas comprar, que lo más probable es que no, o no te lo puedas comprar, la verdad es que da igual. El motivo es muy sencillo, las 1.499 unidades del Huracán Sterrato ya están vendidas. Se vendieron antes de que se empezara a entregar el coche. Lamborghini ha querido hacer una versión especial final de este Huracán antes de que llegue su sustituto, lo que lo convierte además en algo tremendamente especial como producto y que seguramente, a pesar de su precio atómico de 300.000 euros redondeando, se irá revalorizando a lo largo del tiempo. Uno no cree en las conjunciones cósmicas, pero la verdad es que me gusta esos cierres de círculos. Hace unos meses tuve ocasión de ir a la isla de Córcega y subirme a una de las versiones del Huracán, una de esas gamas tan amplias, la de las más amplias que ha desarrollado Lamborghini en su historia. Y pude probar el Técnica, pero especialmente el que me dejó un sabor de boca increíble es el Huracán STO, la versión más deportiva de este coche, la más radical, la más aligerada, con una aerodinámica y unos frenos especiales que hacen de ese coche literalmente el mejor deportivo que he conducido hasta la fecha a lo largo y ancho de mis 20 años de profesión. Y hoy me cae este coche tan especial, el Sterrato, que cuenta la leyenda en Lamborghini que el fabricante desarrolló a partir de un muleto cuando estaban probando en la montaña y en pistas de tierra. Sterrato es camino o pista, en un prototipo, y se plantearon, ya en broma o en serio, no se sabe muy bien, qué pasaría si cogieran ese muleto y lo prepararan específicamente para hacer 4x4. Dicho y hecho, ese vehículo especial, prototipo solamente diseñado para ser destruido, fue reconstruido, fue preparado y el resultado fue tan bueno que al final, casualmente, coincidiendo con el 911 Dakar, Lamborghini tenía preparada su máquina. Para contarte este coche me tengo que poner casi de rodillas como los toreros reciben a los morlacos. Evidentemente, esta idea de vehículo asociada a un superdeportivo necesita muchos refuerzos para garantizar que los órganos mecánicos no van a quedar destrozados con todos los saltos de tierra, guijarro y piedra. Por ejemplo, los radiadores de aceite están protegidos con unas rejillas mucho más sólidas y ocultándolos respecto a la versión de carretera, y existen muchos elementos alrededor de la carrocería, como ves, especialmente los pasos de rueda ensanchados, lo cual también lleva paralelamente un ensanche en sí de los pasos de rueda de este vehículo y de los ejes. Estamos hablando de aproximadamente unos 8 centímetros que ha ganado para hacerlo todavía más ancho. Y hablando de centímetros, lo fundamental, lo principal, son las suspensiones. Son unas suspensiones nuevas que tienen aproximadamente como 4,5 centímetros, redondeando, más de altura, pero incluso igual o más importante que el coche esté ligeramente elevado, son unos amortiguadores especiales y específicos que son menos duros que en el resto de las versiones de Huracán y además tienen más recorrido. Así que la conjunción de un poco más de altura con unos amortiguadores entre 25 y 35 centímetros más de recorrido según el eje, delantero o trasero, hacen que este coche se pueda tragar situaciones de carretera en pista verdaderamente llamativas o directamente los badenes de la calle, que por cierto es una gran idea. Jamás he podido conducir un Lamborghini por ciudad pasando por los resaltes de la carretera, atreviéndome con tanta facilidad y con tanta comodidad. Bueno, hay muchos elementos que son opcionales y decorativos, como por ejemplo estos faros de LED suplementarios que solamente se pueden encender con las largas, con lo cual solamente lo vas a poder utilizar en situaciones muy concretas de conducción, cuando haya poca luminosidad o poca vista porque hay mucho polvo alrededor, o las guías para llevar encima una rueda. En definitiva, todos estos elementos ornamentales, entre los que destacan no como ornamentos sino como aplicación técnica directamente ese snorkel para que el coche respire ahí arriba el máximo de aire fresco y que además anula prácticamente, como vas a ver ahora en el interior, la visibilidad. Otra cosa muy importante en un coche así es precisamente los neumáticos. Se ha puesto
unos neumáticos especiales con unas medidas también muy llamativas. Son unos Bridgestone Dueler que están más pensados para fuera de carretera que para carretera y que, como te puedes imaginar, condicionan enormemente el comportamiento de un coche tan potente cuando vas por asfalto. Están diseñados básicamente para todos los terrenos, pero especial y específicamente para los esterratos, para las pistas donde este coche ha sido pensado para circular sin ningún tipo de miramiento. Ahora veremos más cambios que tiene el vehículo en el interior, pero estos neumáticos además son sorprendentemente estrechos en el eje delantero, 235/40/19, es una cifra de récord en una marca de vehículos como Lamborghini, mientras que en la parte trasera tenemos unos neumáticos bastante más anchos de 285. Otra cosa llamativa con estas llantas de 19 es el hecho de que Lamborghini se haya decidido por unos frenos carbocerámicos, algo que parece un poco extraño, pero que según el fabricante no solamente no afectan a la conducción sobre tierra o sobre barro, sino que además ayudan y tienen un tratamiento especial en su superficie para que justamente en el futuro no queden más degradados o se oxiden más rápidamente si el coche está parado que unos frenos de disco tradicionales, que unos frenos de disco convencionales. Por lo demás, la funcionalidad del Esterrato no solamente es idéntica a la de cualquier Huracán, sino que es superior, porque tenemos el espacio mismo para el maletero, pero como os digo, al final y de rebote, este se ha convertido en el superdeportivo de la marca, más aburguesado entre comillas, más utilizable en el día a día, precisamente por ese suavizado de las suspensiones. Vamos a echarle un vistazo en el interior. El interior del Huracán rezuma, como no podía ser de otra manera, lujo y distinción en un envoltorio deportivo. Lo de lujo viene por estar completamente recubierto, como ves, por esta tela tan agradable que los italianos llaman alcantara, que recorre todo el habitáculo, incluidos estos extraordinarios asientos que vienen firmados por Esterrato por la versión de este coche. Solamente las orejas de los asientos tienen un recubrimiento de cuero y luego todo lo demás que nos queda a la vista es un acabado en fibra de carbono verdaderamente espectacular. Hay muy pocos cambios técnicos y que se puedan utilizar en el interior en el Esterrato respecto al resto de la gama de Huracán, pero alguno hay. El más importante y el más llamativo es justamente que en el botón, aparte de los modos de conducción tradicionales, Strada y en Sport, en este caso en lugar de Corse, en lugar de los modos más radicales de circuito, aquí tenemos el modo radical, pero de tierra. Tenemos el modo Rally, que además tiene una programación específica para que el coche todavía tenga más fuerza atrás, ahora lo vamos a ver con detenimiento, y prima justamente el eje trasero a la hora de conducir, además de darnos la máxima rabia en el motor e igualmente también el sonido más excitante. Otros detallitos deliciosos son, por ejemplo, la brújula, un inclinómetro igualmente también, y como en las últimas versiones del Huracán, una posibilidad que es la de grabar directamente las conducciones, la de grabar las rutas. Tenemos dos cámaras en el interior que nos permiten esa posibilidad para poderlo almacenar y luego subírtelo a la nube o llevártelo a casa. Por lo demás, una posición de conducción perfecta para una conducción deportiva, unos asientos, como digo, espectaculares, que tienen, a pesar de que estamos en un coche muy deportivo, todas las posibilidades de regulación. Aquí peso manda, la regulación de inclinación del respaldo es manual mediante una ruleta, e igualmente también podemos regular la altura, pero al mismo tiempo vamos a variar la inclinación del asiento hacia detrás o hacia adelante en el ángulo según la altura a la que queremos conducir. Yo personalmente, como siempre en la posición más baja. Y además de este, entre comillas, manetino que tenemos en la parte inferior, santo y seña de la casa, también los intermitentes en el volante, muy parecidos a los de las motos, a los que nos tenemos que acostumbrar, y en definitiva toda la parafernalia típica del diseño de Lamborghini, con los detalles también de los mandos típicos de Audi, como por ejemplo en el cierre centralizado, o los mandos de los retrovisores. Cada vez se ve menos Audi en este coche, salvo también, por supuesto, por el funcionamiento y la lógica de esta pantalla, que está colocada en una posición muy típica de superdeportivo y en el que podemos configurar o tener acceso a todas las funciones del coche. Además del Drive Recorder, de la conducción grabada, tenemos también posibilidad de tener acceso al sistema de gestión del powertrain del coche, del sistema de propulsión, en el que vamos a ver cómo reparte la potencia. Vamos a ver también el control vectorial del par. Aquí hay mucho que contar en el sistema LDVI de este coche, e igualmente también todos aquellos datos y detalles que nos transmiten cómo está la mecánica e incluso la telemetría si es que quisiéramos meter este coche en circuito. Este coche, desde luego, si quiere ir a pista, lo suyo sería que se fuera a un circuito de tierra, aunque
En el circuito precisamente de Nardó, donde se desarrolló el vehículo, hizo nada más que 1,5 segundos más de tiempo que el Huracán Evo, y eso con unos neumáticos que no le favorecen en absoluto. Entiendo que esa prueba se hizo con igualdad de neumáticos. Y por encima de todo y sobre todo, por supuesto, y lo más importante, es esa bestia de 10 cilindros que llevamos ahí detrás, 5.200 centímetros cúbicos, que se lleva a la vida al estilo Top Gun. Levantamos el disparador, pulsamos el botón y se hace la magia. Lo pones en el modo rally y a conducir. Es posible que algunas personas, muchas, piensen que meter un coche como este por el campo puede ser algo así como un crimen, pero lo cierto es que los ingenieros de Lamborghini lo han hecho y lo han preparado para eso. Es posible que muchas personas que se vayan a comprar el coche no se atrevan a hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo, pero ¿sabéis qué? Que lo pones en el modo rally, en el que el control de estabilidad prácticamente se desconecta, prima la fuerza en el eje trasero. Vas de lado con un nivel de control y de sensación gracias al volante, a la potencia del coche y a que vas todo atrás en unos neumáticos perfectos, absolutamente increíble la sensación. Lo único que te puedo decir es que esto funciona, ¡funciona! Hay que estar muy atento porque evidentemente son 610 caballos y aunque vas por el campo las aceleraciones son las mismas y rápidamente te plantas en velocidades impresionantes. Esta es una máquina de diversión como pocas veces he visto, y además diversión en un sitio donde tienes que tener manos, donde tienes que anticiparte a lo que ocurre. En definitiva, el lugar perfecto para pasárselo bien. Y cuando saltamos a la carretera, pues quitamos el modo rally, si así lo deseamos, y vamos en el señorial Strada, donde vamos a ir lo más tranquilos, entre comillas, que se puede ir con un coche de este nivel de potencia y prestaciones. Se cierran las trompetas de la muerte, el sonido es mucho más suave y podemos viajar como un auténtico señor, con ese extra de calidad que nos da la suspensión, con ese extra de recorrido, que como puedes ver en algunas imágenes, hace que el coche incluso tenga cierto cabeceo a la hora de acelerar y frenar, y es que acelera mucho y frena mucho. La sensación es muy confortable y de auténtico control. Aquí lo que marca un poco el límite de las prestaciones del coche sobre lo negro, sobre el asfalto, son los neumáticos. Son unos neumáticos all-terrain, son unos neumáticos de todo tiempo que evidentemente no están diseñados para dar las máximas prestaciones aquí en la carretera. Pero de eso también el Sterrato va sobrado precisamente gracias a su ligereza, gracias al mimo con el que está desarrollado el chasis y gracias a la precisión de su dirección. Sigue siendo un superdeportivo fuera de pistas. El motor del Huracán Sterrato no arriesga, es el mismo, el V10 mítico de Lamborghini con 5.2 litros y 610 caballos, que tiene ese rugido tan característico y que nos permite apurar el cuentavueltas hasta rozar las 9.000 revoluciones por minuto, un sonido absolutamente excitante. La transmisión es a las 4 ruedas, pero mediante un embrague Haldex. Hay un cambio, como es típico en la marcha, de 7 velocidades automático con doble embrague, e igualmente también tenemos, para redondear el conjunto, un autoblocante trasero. En el modo Sport o Rally es justamente 3.500 vueltas que se abren las válvulas para el sonido del escape, y esto es lo que resulta de traspasar ese punto. Ruido, o sonido mejor dicho, no sonido. Y vamos a las 3.500 vueltas. Apertura de válvulas y sonido. Levantamos el pie. Cierre de válvulas y adiós sonido. Si ya son muchos los incentivos y las cosas diferenciales que tiene el Huracán Sterrato, hay una que es muy importante en añadido a las que te acabo de describir. Y ese punto es exactamente que esta es la última versión del último modelo de Lamborghini, que va a ser 100% atmosférico.
la última versión que no va a tener ningún tipo de hibridación. Son 5,2 litros, 10 cilindros y 610 caballos en esta última iteración, antes de que llegue el sustituto del Huracán y comience a incluir la hibridación en los modelos, una hibridación que, al igual que sucede con el sustituto del Aventador, vamos a ver un poquito de él, es enchufable, pero está pensada para dar el máximo nivel de prestaciones conteniendo al máximo el peso del coche. Y el primer Lamborghini al que le toca recibir la hibridación es el Revuelto, un coche al que igualmente también los fans de la marca han acudido en masa para comprar. Este Revuelto es un escalón por encima del Huracán, un coche que va a tener 1015 caballos de potencia, nada menos, y que estrena un curioso sistema híbrido enchufable con una batería de tan solo 3,8 kWh de capacidad, una batería que se acerca más a la de los híbridos que a la de los híbridos enchufables, y que está básica y esencialmente para convertir al vehículo en un coche tracción a las 4 ruedas, puesto que tiene nada menos que 3 motores eléctricos, de los cuales uno está en el eje trasero, y que está sobre todo eso, para dar aceleraciones fulgurantes durante poco tiempo, e igualmente también para convertir al coche en un tracción integral en lugar de con embragues o sistemas de acoplamiento mecánicos, con una hibridación que le permite además también reducir las emisiones en ciudad e incluso hacer cosas interesantes como moverse en modo eléctrico a baja velocidad, lo cual ayuda muchísimo al confort de conducción y a poder regular también las aceleraciones de una máquina tan bestia. El motor térmico, eso sí, es un monumental V12 6,5 litros con nada menos que 825 caballos, que combinado con todo este sistema de propulsión eléctrico tan sofisticado da esos 1015 mencionados. Dicen que el mundo es de los valientes. A veces llegar a nuevas cotas, llegar a nuevos límites o explorar caminos antes no conocidos, solo lo hacen los que se atreven, y verdaderamente este coche es un atrevimiento, porque no había ninguna experiencia ni en Lamborghini ni en ninguna parte de qué podía ocurrir con esta combinación de factores tan especial que tiene el Huracán este rato. Y lo cierto es que lo han conseguido. Han conseguido un coche con un nivel de prestaciones espectacular, con un nivel de frenada de auténtico Lamborghini Huracán, pero también con un nivel de diversión fuera de pista que lo hace especialmente apropiado para eso, e igualmente también incluso, ¿por qué no?, como un coche, aunque para eso está el Evo y está el Técnica, pero sigue siendo un coche tremendamente utilizable en el día a día, que es un plus, es un extra, que posiblemente no estaba buscado en primera instancia cuando se desarrolló este coche, pero que viene asociado justamente por esas particularidades tan especiales que tiene pensado para dar un buen resultado en el campo, en las pistas. Lo que diferencia a un Lamborghini Huracán de otros muchos coches deportivos caros y muy potentes, incluso más que este, es sin duda la ligereza y el afinamiento espectacular del chasis, más allá del motor grande, que es algo que siempre se le ha presumido a Lamborghini. Si en algo ha evolucionado la marca del Toro en los últimos 10-15 años, precisamente es en esta espectacular puesta a punto del chasis para aprovechar al máximo en estas circunstancias en las que yo ahora me muevo esos caballos que siempre se le han supuesto como el valor a los toreros a los coches de la firma italiana. Es una auténtica gozada, y buena parte de la precisión, aparte del trabajo del chasis, viene dado precisamente por la ligereza del conjunto. Lamborghini no declara el peso de sus coches con los fluidos y en orden de marcha, pero este coche en seco se queda en unos 1.400 y pico kilos, lo cual nos puede llevar perfectamente a que con conductor y fluidos va a estar alrededor de los 1.600, lo cual es una cifra verdaderamente espectacular y similar a la de muchos compactos de la automoción, podríamos decir, terrenal, lo cual lo hace una auténtica máquina de devorar curvas y una verdadera escuela de conducción para todos aquellos que se quieran iniciar en lo que es una conducción deportiva de verdad, y además con unos niveles de seguridad que vienen dados por la precisión verdaderamente encomiables. La conjunción de la dirección, los frenos carbocirámicos puestos a punto con una mordiente perfecta y el cambio de doble embrague con 7 relaciones es simplemente maravilloso, espectacular. Notar las inercias del coche, las fuerzas G, cómo te aprieta contra el asiento pero te sujeta perfectamente mientras todo pasa perfectamente y bajo control. Simplemente es un gozo continuo y constante. Yo no quiero que esto se acabe. Es tremendo, el asfalto está tremendamente roto y sin embargo el coche pasa por encima como una alfombra voladora, y ya realmente tienes que ser piloto o ir con un cronómetro en la mano para encontrar las diferencias. Sí, vas a notar un pelín más de balanceo, pero las sensaciones son fantásticas, fabulosas.
Como te decía al principio del vídeo, he tenido ocasión a lo largo del tiempo de poder probar muchos Huracán. Es un coche que me gusta mucho, fue uno de los primeros que probé cuando empecé a hacer mi programa de televisión allá por el año 2016 en D-Max, y ahora pruebo la ultimísima versión antes de que pasemos al siguiente nivel, como te contaba. Hacerlo además a final de año, un año increíble gracias a vuestro apoyo, entre otras muchas cosas que no menos importantes, hacen que me sienta muy bien, muy feliz de mi trabajo y de mi profesión, y espero que hayas disfrutado tanto como yo, como un niño metiéndome por los caminos con una máquina como esta. Los sueños son gratis y espero que hayamos podido soñar juntitos un rato con un vehículo tan especial. Que el año 2024 nos traiga muchísimas cosas buenas, especialmente en lo que se refiere a la salud y por supuesto también, si puede ser, en lo referente al bolsillo. Yo espero contar con vuestra fidelidad y vuestro cariño como hasta aquí, y yo espero devolverlo con más trabajo y mejores vídeos en el futuro. Tenemos que pasar también como Lamborghini al siguiente nivel. Un beso y un abrazo muy fuerte a toda la familia de Carwow.es. Amigos, nos vemos por internet o por las carreteras. Adiós.